Ahí está. Bien, hola a todos. Esta es la primera mesa de las cuartas jornadas de literatura inglesa de la Universidad de Buenos Aires. Va a estar centrada en el tema de la ciencia ficción. Somos 4 expositores. El primer expositor es Alejandro Goldziher, que nos va a hablar justamente, el título de su ponencia es Imaginar el siglo XIX en el Parque Transmedial Angloamericano, 1972-2016, 3 versiones de Londres a la luz de la teoría de los mundos posibles. Alejandro, te doy la palabra, hace una pequeña presentación de quién sos, en qué cátedra estás y comenzá, por favor. Muchas gracias. Bueno, como ya lo presentó Lucas, mi ponencia se titula Imaginar el siglo XIX en el Parque Transmedial Angloamericano, 1972-2016, 3 versiones de Londres a la luz de la teoría de los mundos posibles. Y en términos de presentación, bueno, en realidad esto tiene que ver bastante con el tema que estoy investigando para el doctorado, que estoy desarrollando en la Facultad de Filosofía y Letras en la UBA. Y también con algunas cuestiones que desarrollo en algunas cátedras, por ejemplo, en nivel terciario, universitario, y también soy adscripto de la Cátedra de Literatura Norteamericana, en relación con la cual también estoy desarrollando algunas cuestiones que también había desarrollado en el transcurso de mi adscripción a literatura inglesa en años anteriores. Así que bueno, quisiera empezar comentando rápidamente una entrevista que le hicieron a un intelectual y artista de medio finlandés, se llama Erkki Kureniemi, a principios de los 2000. Es una charla que empieza tranquila, la pueden encontrar en internet. Ellos están hablando sobre la música electrónica de los años 60 y 70, pero de pronto hay un súbito creyendo y los encontramos hablando de escanas de cerebros, inmortalidades digitales y demás. Y en un momento Kureniemi vaticina que en un futuro próximo el ser humano va a ser inmortal. Y entonces se pregunta cuáles pueden llegar a ser los pasatiempos de esos seres inmortales. Y dice, bueno, uno podría ser la reconstrucción de épocas pasadas. Podemos estar colonizando el universo, pero la Tierra, mientras tanto, podría conservarse como un planeta museo. Y ahí podríamos jugar a vivir en cualquier época, como la Edad de Piedra, el siglo XV, el año 2000. Y digamos que como predicción futurológica puede inspirarnos cierta reserva esta idea, pero digamos que su potencial como especulación teórica y como pretexto literario está muy claro. Y lo cierto es que en la década del 70 ya había aparecido una serie de novelas que justamente especulaban sobre esa posibilidad de una especie de planeta museo que permitiera revivir épocas pasadas. Y el título de la serie es, tradujo por esta traducción al castellano hasta donde sé, es Los bailarines en el fin del tiempo. El autor es Michael Moorcock, que fue durante muchos años editor de la revista New Worlds y es uno de los máximos referentes del campo del fantasy y la ciencia ficción. Y buena parte de la obra de Moorcock se enmarca en un multiverso, que es un concepto hoy bastante de moda, cuyos protagonistas son encarnaciones del arquetipo del campeón eterno. Probablemente uno de los ensayos más conocidos de Moorcock es uno que se titula Epic Pooh, que es básicamente una diatriba contra la obra de Tolkien y contra un modelo de fantasy que él consideraba maniqueo, escapista y reaccionario, y frente a eso Moorcock opone una propuesta mucho más claramente política, a veces diría irritantemente didáctica. Y es esta dimensión política que me parece clara en una serie como Los bailarines en el fin del tiempo, aunque mucho menos flagrante y, como decía, didáctica que en otras de sus obras. Y tampoco es fantasy, sino que se inscribe en una ciencia ficción bastante blanda, y de hecho participa del género conocido como Tierra Moribunda o Dying Earth. O sea, son ficciones ambientadas en un futuro remotísimo. Pensemos en la serie Briconium de John Harrison, la serie homónima de Jack Vance, o el pasaje crepuscular de las últimas escenas de La máquina del tiempo de Wells, si recuerdan la escena sobre los capítulos finales de la novela. Y en Los bailarines en el fin del tiempo, Moorcock también despliega el escenario de un futuro extremo. Y en este caso, él imagina una sociedad de seres poshumanos o casi poshumanos, aparentemente inmortales, que viven en el más completo hedonismo, sin ninguna conciencia de la inminente destrucción del universo, y que también tienen unos anillos que les permiten sumergirse en mundos de fantasía que son como escenografías surrealistas o psicodélicas que ocultan la desolación del paisaje terrestre. Y esto les da un poder, digamos, casi demiúrgico, que confirma lo que rezaba la llamada tercera ley de Clarke, que es cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Y por eso también es común que la ciencia ficción ambientada en un futuro extremadamente remoto se parezca menos a la ciencia ficción más típica y se acerque incluso a la fantasía épica o al género de espada y brujería. Los referentes culturales, de todas formas, de Los bailarines en el fin del tiempo pasan por otro lado. No hay fantasía épica,
sino que está escrita como un homenaje a los amarillos 90, los Yellow 90s de Oscar Wilde, a los humoristas y los absurdistas eduardianos. Es decir, que el fin del tiempo, tal como lo imagina Moorcock, es una proyección hiperbólica de esa cultura, entre comillas, decadente o esteticista que floreció entre las últimas décadas del siglo XIX y principios del XX. Vemos así plasmados unos seres profundamente artificiosos, amorales, extravagantes, emocionalmente atrofiados, sin otro credo o filosofía que la estética, y que como pueden materializar cualquier fantasía en el acto, no hay una especificidad de lo artístico, sino que es la vida misma la que se vuelve arte. Para ellos, ser, digamos, es jugar a ser, y en este sentido cumplen casi punto por punto la definición de lo camp según Susan Sontag. Es decir, la visión del mundo como fenómeno estético, la ausencia de sentido trágico, el sentido de lo teatral, la extrema fluidez de las identidades, la preferencia por lo decorativo, la artificialidad. Y tampoco es casual que Sontag, en las notas sobre lo camp, situara en el siglo XIX la constitución de lo camp como un gusto específico, desde los prerrafaelistas al esteticismo postvictoriano, al dandismo y el Art Nouveau. La pregunta es, ¿qué vio Moorcock en la generación esteticista? Bueno, por un lado, un estilo de vida bohemio cuyos modelos encontró en Walter Pater o en Whistler. La verdad es que nunca le dio el físico gol, digamos, si lo buscan a Moorcock, si buscan fotos de él, van a ver que tiene un aspecto robusto y saludable, no es necesariamente el típico de un esteta decadente, pero lo cierto es que desde muy joven se sintió atraído por el esteticismo británico y de hecho hizo bastantes cruces, o se animó a algunos cruces entre la contracultura de los años 60 y 70 y sus supuestos precursores de fin del siglo XIX y principios del XX. Por ejemplo, veía un espíritu rockero en los prerrafaelistas, que en realidad son anteriores a esa generación, pero quedaron incorporados retroactivamente al canon esteticista. Y también llegó a escribir que Oscar Wilde o Aubrey Beardsley, por ejemplo, son como los Hendrix o los Morrison de hoy, ¿no? Y también encuentran un ancestro en el personaje decadente de la novela Arrebug, traducida muchas veces como al revés, del escritor francés Joris Karl Huysmans, que se identifica con el libro que intoxica la mente de Dorian Gray en la novela de Wilde. Entonces, de esta manera, el pastiche neoesteticista de Moorcock articula expresamente los ecos referenciales del esteticismo finisecular con materiales y preocupaciones de su propio tiempo. Y en su modo de codificar y ficcionalizar la relación entre presente y pasado, la serie, quisiera decir esto, que enuncia, dramatiza y encarna al mismo tiempo conceptos y ejes de discusión centrales de lo que sería el debate sobre la posmodernidad pocos años más tarde. Pensemos que esta serie aparece a mediados de los 70, a fines de los 70 ya empieza fuertemente la moda teórica de lo posmoderno que se va a extender a lo largo de todos los años 80 y va a perdurar en los 90, incluso hasta hoy día, más allá de haber caído en cierto modo en desgracia. Y por eso me parece que tampoco es casual que críticos e historiadores de la cultura hayan vinculado el fin del siglo XIX y la llamada posmodernidad en clave de paralelismos, emergencias graduales, prefiguraciones, latencias, repeticiones, consumaciones entre uno y otro fin de siglo. Y uno de los principales puntos de contacto entre ambos fines de siglo en las novelas es la sensibilidad museística. Pensemos que esta sociedad del fin del tiempo es heredera del detritus de milenios de cultura y de desarrollos científicos y tecnológicos que ellos ya no entienden, es decir, que construyen sus mundos de fantasía con fragmentos caóticos y mal entendidos del pasado. Así que por darles un ejemplo, para ellos Billy the Kid no es un famoso bandolero del Far West, sino que es, ahí cito, un legendario explorador, astronauta y bon vivant americano crucificado en torno al año 2000 por tener los cuartos traseros de una cabra. O por ejemplo también confunden a Adán y Eva con Adolf y Eva. Más allá de lo extremo del caso, podemos leer acá una caracterización habitual de la llamada cultura posmoderna. Primero, la obsesión con el pasado histórico y al mismo tiempo la deshistorización de ese pasado. Segundo, el archivo como condición de posibilidad del conocimiento histórico, pero también como condición de imposibilidad de un conocimiento pleno, unívoco e inmediato del pasado. Y en tercer lugar, un horizonte de producción estética dominado por procedimientos de confiscación, cita, extracción, acumulación, pastiche y repetición de materiales preexistentes. Voy a poner un ejemplo. El protagonista de la serie, se llama Jared Carnelian, es considerado por la sociedad en la que vive el mayor especialista en el siglo XIX. Como dije, estos personajes tienen el poder de materializar mundos de fantasía, y este personaje construye uno a la medida de su obsesión decimonónica. Por ejemplo, tiene una colección de reproducciones de objetos supuestamente del siglo XIX, construyó el lugar donde vive a imagen y semejanza de lo que considera un típico edificio de la Inglaterra victoriana, pero lo cierto es que el resultado es un delirio total. O sea, no tiene nada que ver con la época victoriana, sino que es una mezcla de almacén de antigüedades y rancho del oeste, con jinetes mecánicos, referencias que confunden los indios americanos con los de la India.
Lo curioso es que el personaje tiene el poder de viajar al pasado, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque cree que lo genuino siempre es menos interesante que lo falso. Es decir, que el artificio imaginativo siempre es más colorido, más atractivo, más sorprendente que una realidad invariablemente prosaica. Es decir, que su idealización, entre comillas, posmoderna del siglo XIX se inscribe en una tradición de variantes decadentistas del tópico del viaje imaginario, que también podemos ver extendidas ciertas teorizaciones de lo posmoderno. Por ejemplo, hay un cuento bastante conocido de Julián del Casal, que se publica en Caras y Caretas a principios del siglo XX, que se llama La última ilusión, y el protagonista en ese cuento le cuenta a un amigo su amor por París, pero no la París de las exposiciones universales o la Torre Eiffel, sino la París oscura, rara, decadente, finisecular, la París de Verlaine y Baudelaire, la de Lettre y Lachisse, la del ocultismo y la teosofía, y por eso mismo se niega a viajar a París, porque sabe que la París real lo va a decepcionar. Y de la misma manera, el personaje de Huysmans, en la novela de 1884, en un momento se le da por experimentar la Londres evocada por Dickens, parte rumbo al muelle hacia el Canal de la Mancha en medio de la noche parisina, ¿no? Pero al final decide no embarcarse. ¿Por qué? Porque siente que esa noche lluviosa, entre el barro, las calles lúgubres, las fondas, París le había regalado una experiencia mucho más londinense que la que Londres jamás le podría dar. Hay algo, me parece, que distingue especialmente la retromanía posmoderna del culto de la antigüedad grecolatina por los neoclásicos, por ejemplo, la fascinación romántica por lo medieval, que es la enorme influencia del aparato mediático y comunicacional contemporáneo como vehículo de la memoria. Cuando decimos la Londres victoriana, es casi imposible no verla en buena medida a través del tamiz de la cultura de masas. Así que, salvo para un investigador ultra especializado, lo primero que viene a la mente ante la expresión Londres victoriana es Dickens, o más bien las adaptaciones de Dickens, es Jack el Destripador, es Penny Dreadful la serie, es Sweeney Todd, ¿no? Y algunos críticos advierten ese riesgo de pensar las culturas del pasado como enciclopedias cerradas, como si fueran mundos más o menos autónomos. Y sabemos, como señaló Huizen en un texto, Huizen como representante teórico de esas teorizaciones de lo posmoderno, que los medios no transportan la memoria pública con inocencia, que la configuran en su estructura y en su forma misma. Hay un momento en que esto tiene un vuelco en esta serie de novelas, que es cuando el protagonista por fin llega a viajar a ese 1896, a esa época victoriana tan añorada, y la verdad es que lejos de decepcionarlo, la experiencia del siglo XIX real produce un giro rotundo en la mentalidad del personaje. Le hace adquirir una nueva conciencia de la textura, de la infinita, digamos, la infinita riqueza de lo real, lo impacta en la cantidad de personas, el envejecimiento, la vida económica, también los olores, que es algo que suele quedar afuera de los libros de historia, de las reconstrucciones históricas. Y sobre todo, lo que me interesa destacar acá es que la Londres real, en contraste con la Londres imaginaria, mal imaginada por Sherek, es la Londres dickensiana. Es decir, que Moorcock parece dispuesto a satisfacer las expectativas de un lector cuya imagen de la época victoriana se basa justamente en esos estereotipos dickensianos. El problema es que al volver en la segunda novela a Londres, Sherlock no aparece ya en un oscuro y frío callejón de Londres, típicamente dickensiano, entre comillas, sino entre la hierba, en un rincón de Kensington, bajo el sol del verano. Lo que ve a su alrededor es una ciudad luminosa y moderna, confiada en la inexorabilidad del progreso, como esa París moderna y cosmopolita que le espantaba al personaje de Julián del Casal. Esta escena me parece que definitivamente quiebra las expectativas que el personaje se había creado al volver de su primer viaje, donde solo había conocido la Londres más dickensiana, pero también se frustran las expectativas y el sentimiento de superioridad de un lector demasiado acostumbrado a la versión dickensiana de la ciudad. Y es en la raíz de esa perplejidad donde se distingue esa expectativa de que las épocas sean temática o estilísticamente consistentes, ¿no? De esta manera, una expresión como la época victoriana se carga de tantas determinaciones que la idea misma de una época pierde fuerza referencial. A ver, digo, la parcelación del tiempo histórico en términos de épocas es una forma de volverlo o de crearlo inteligible. Pensar en términos de épocas, digamos, nos permite comunicarnos. Acá digo época victoriana y todos sabemos más o menos de qué estamos hablando. La idea de una época también puede cumplir una función heurística en un proceso de investigación, nos sirve como hipótesis de trabajo o como mínimo para visualizar un campo de investigación. Y también, obviamente, la parcelación del tiempo histórico en épocas es una fuente insoslayable de la producción cultural y, digámoslo, de nuestro imaginario colectivo. Pero eso no significa, parece naturalizar, que esas representaciones epocales desborden el espesor ontológico que les corresponde. Lo que me interesa rescatar de esta serie, entonces, va más allá de sus reflexiones sobre la constructibilidad del pasado histórico. Lo que le aproxima a las formulaciones teóricas de lo posmoderno es sobre todo la preocupación por la relación entre el presente y su pasado histórico y por la historicidad de esa relación.
De esa problematización de la espectacularización del pasado derivaría un corolario casi baudrillardiano, que es que la ficcionalidad obvia de las recreaciones historicistas de Shrek, que es el protagonista de la serie al principio de esta trilogía, resguarda un sentido común que ignora o minimiza la operación constructiva detrás de nuestras formas de imaginar la historia. A ver, hoy día este planteamiento sobre la constructibilidad de la historia no es nuevo ni mucho menos. Lo que me parece importante señalar, y con esto cierro, es ante todo la manera en que esta serie encarna y encara también esta problemática al mismo tiempo o incluso antes que las filosofías posmodernas de la historia, que son casi parte de nuestro sentido común. Y también me parece interesante cómo lo hace desde su especificidad como ficción literaria. China Miéville, de quien van a hablar en unos minutos, vio en la ciencia ficción y en el fantasy la capacidad de literalizar sus metáforas. Es decir, son géneros que pueden admitir o alentar interpretaciones metafóricas sin perder su literalidad. De la misma manera, la trilogía de Moorcock literaliza una trama de conceptos, de metáforas y de hipótesis culturales que dieron forma a la construcción teórica tanto de la cultura posmoderna como del fin del siglo decimonónico como prefiguración de esa posmodernidad. Me parece que vemos así el potencial de la ficción literaria para elaborar configuraciones teóricas, no como ilustración o expresión de lo que llamamos teoría, sino como un modo paralelo y muchas veces convergente de teorizar. Y también vemos la dimensión ficcional, ya no solo de la historización del pasado histórico, sino de las teorías mismas que reflexionen sobre esa historización. Así que bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias, Alejandro. Dejamos las preguntas para el final de la mesa y seguimos ahora con la ponencia de Daniel Gutiérrez, Peter Pan Millennial, algunas reflexiones sobre el paracosmos sociopático en Millennium People de Ballard. Daniel, cuando quieras puedes comenzar. Bien. Comparto entonces, ¿sí? Sí, claro. ¿Se ve? Sí, sí, perfecto, gracias. Bueno, gracias, Lucas, por la introducción. Bien. Ya está presentada entonces por Lucas la ponencia, el título, así que bueno, yo la voy presentando de a poco. Supongo que ya todos los que estamos aquí, pero sabemos más o menos quién es Ballard, y bueno, por si no, tengamos en cuenta que es un escritor británico, obviamente, que vivió entre 1930 y 2009, que comienza escribiendo una ciencia ficción bastante heterodoxa, podríamos pensar, y hacia el final se va deslizando hacia un formato más hiperrealista. Capana, que es uno de los autores que se ocupa de Ballard, bueno, dice que puede ser considerado un autor apocalíptico integrado o viceversa. Le hace un breve muestreo también para incitarlos o incitarlas a la lectura de la obra ballardiana. No es solo esto, ¿no? Es mucho más amplia, pero bueno, allí tiene algunos títulos, algunas sugerencias, quizá un poco subjetivas, estas sugerencias, por cierto. En cuanto a los periodos de producción, dicho a grandes rasgos, bueno, teníamos una primera fase surrealista, después una fase catastrófica, esto al tenor de cierta crítica, por supuesto, ¿no? Que está bastante puesto, digamos, en cuestión, una fase nihilista, una fase metafísica y una fase hipermoderna. ¿Por qué lo nombro? Porque, bueno, en esta fase se insertaría esta obra, Millennium People, o también traducida como Milenio Negro, ¿no? Bien. Entonces, esta obra de Ballard, Millennium People, fue publicada en 2003, hace poco relativamente, y fue su penúltima novela. En términos argumentales, la obra narra el periplo iniciático, bajo la apariencia de una investigación forense, propio de esta última parte de este último periodo ballardiano, de David Markham, que es un psicólogo de clase media, que en determinado momento se topa con la figura misteriosa y elusiva del médico pediatra Richard Gould. Eso en cuanto al argumento. ¿Qué propongo entonces? Bueno, que la lean en principio si tienen ganas, que es muy buena, pero realizar una lectura que tenga en cuenta justamente las relaciones que este texto de Ballard establece con su marco de referencia, pero también con el metatexto. Cuando digo metatexto, quiero decir con el sistema de conceptos y valores discursivos del periodo de producción de la obra. Divido esta presentación en tres ejes, en tres áreas, que, bueno, la primera sería la fantasía sociopática, la segunda, irresponsabilidades calculadas, y la tercera, el paracosmos del Peter Pan ballardiano. Entonces comenzamos con la primera, la fantasía sociopática.
Y bueno, comienzo dándole la palabra a quien lo merece, que dice justamente lo siguiente, ¿no? Mi imagen de Londres se formó durante mi infancia en Shanghái, en 1930, mientras escuchaba a la generación de mis padres hablar con nostalgia de los West End espectáculos, las brillantes luces de Piccadilly, a Noel Coward y Gertie Lawrence, reforzado por una imagen de Peter Pan y Christopher Robin de un Londres que consistía enteramente en Knightsbridge y Kensington, donde el 1% de la población era de clase trabajadora y todos los demás eran abogados o corredor de valores. Cuando llegué en 1946, encontré una Londres que parecía como Bucarest con resaca. Gente derrotada por la guerra y todavía engañada por la retórica de Churchill, cojeando en torno a un páramo de pobreza, cartillas de racionamiento y una grotesca división social. Bueno, en Millennium People se menciona 7 veces a Peter Pan, literalmente. 2 veces se lo identifica con la figura de Richard Gould y 5 veces se lo relaciona con el atentado a su estatua en Kensington. Y esto nos permite establecer una suerte de tríptico, un triángulo de relaciones, justamente entre Peter Pan, un eje de la identidad, y un eje del atentado. La correlación entre Peter Pan y la identidad justamente es donde se juega o se construye la figura de Richard Gould, pero que también está implicada, por ejemplo, en otro tipo de relaciones con el atentado y, como vimos a Peter Pan, muy vinculado con la representación de Peter Pan, o sea, con su estatua, y, digamos, las relaciones establecidas entre la identidad y el atentado es donde se juega o también se constituye este eje de la sociopatía que está presente en esta obra. En definitiva, este triángulo confluye en una disgregación de la imago, una disgregación, si queremos verlo así también, de la representación del yo. Justamente traigo a colación a Jacques Lacan, quien dice que el estadio del espejo implica la transformación producida en el sujeto cuando asume una imagen. Manifiesta esto la matriz simbólica en la que el yo se precipita en una forma primordial antes de objetivarse en la dialéctica de la identificación con el otro. Esta forma debería designarse como yo ideal, que será el tronco de las identificaciones secundarias. Algunos rasgos del síndrome de Peter Pan, podríamos considerarlo un cuadro clínico, serían, por ejemplo, estos, entre otros, ¿no? Una fantasía altérica, una acción irresponsable, un etos anómalo y la creación de un paracosmos. Tomo, obviamente, como marco de referencia la versión o la obra de James Barrie, ¿no? Cito entonces a Ballard, Milenio Negro. Gould era Peter Pan, mentalmente abandonado en su isla manicomio, buscando a sus niños perdidos mientras la realidad avanzaba hacia él bajo la amenazadora forma de 1000 primeras viviendas. Justamente, esto lo podemos representar con el triángulo que les mostraba, que, digamos, entre ese eje de Peter Pan se juega la identidad y el atentado, vamos a ver a qué, si solo una estatua, y a esta disgregación de la imago. En el plano de discurso, notamos que Richard Gould es presentado como una suerte de revolucionario anónimo con tendencias terroristas que oficia como guía del protagonista. Y aquí entonces nos podemos plantear que Peter Pan está asumido como una excusa, como una máscara, como una proyección, pero también como un antilugar, como una sombra y como un no-yo. El confinamiento de Gould en esta isla mental presenta, si lo indagamos, uno de los rasgos principales del utopismo que está tan presente en la literatura inglesa. Justamente me refiero al tópico de la insularidad, es decir, el aislamiento de la civilización, el atopos, ¿no? El carácter atópico del individuo. Sin embargo, entiendo que el texto ballardiano opera una deconstrucción de esta insularidad. En primer lugar, porque la acción-reacción inmediata de Markham ante el accionar de este Gould Pan funcionará como un elemento vinculante que lo lleva a prehabitar ese anómalo espacio insular, podríamos pensar ese extraño Neverland, en que se convierte Chelsea Marina. Y en segundo lugar, porque en este no lugar, la consustanciación de los seres que lo conforma, es decir, Kay, Vera, Dexter, por ejemplo, se instituye como principio existencial. Es decir, que todo puede o debe ser destruido, incluso el propio yo. La acción narrativa aparece así enclaustrada en un espacio urbano alógico, imposible, por lo menos para la mirada civilizada, pero no para sus cohabitantes.
porque confinados en esta isla manicomio cohabitan, a modo de los Children, un espacio que potencia su propio pulso identitario, en tanto ponen en peligro constante la clave existenciaria ajena del otro, que es considerado aparte como un peligro social, el otro como peligro social, un determinado otro. Entonces podemos entender a los habitantes de este espacio insular mental que construye Valar como síntomas que develan la otra cara del pacto social. Y me estoy refiriendo a la encarnadura humana del otro como una nada de ser. Y cito otra vez el texto valardiano. A su manera desesperada y psicopática, los motivos de Richard Gould eran honrados. Trataba de encontrar sentido en los tiempos más absurdos, primer ejemplar de un nuevo tipo de hombre desesperado que se niega a inclinarse ante la arrogancia de la existencia y la tiranía del espacio-tiempo. En este sentido, si bien Markham en un primer momento irrumpe en un Socius ajeno, gradualmente notamos que a medida que se va consustancializando, se integra como una existencia más en ese Socius donde se desenvuelve su propia territorialidad y la asume como familiar. Y como efecto del encuentro con lo otro ajeno, con el líder absoluto, es decir, de este encuentro con Gulpan, Markham logra proyectar de sí aquello que termina finalmente dándole forma a su propia fantasía de ser otro o de ser en otro. Y el estatus identitario de su subjetividad es así que se va deshilachando hasta comprobar, no sin cierta reticencia, que Gulpan lo subyuga y que él, para colmo, no hace, o nos podemos preguntar, no puede hacer nada para impedirlo. Así Gulpan oficia como un virus tímico, pulsional, que va infectando imperceptiblemente pero tenazmente el devenir de la voluntad de David Markham. Paso al segundo eje, entonces, irresponsabilidades calculadas, y comienzo con una cita también del texto valardiano que vincula con lo anterior. Había estado circulando por un mundo sin luz, negándose a creer en nada que no fuera su banda de niños con lesiones cerebrales. Peter Pan para sus chicos perdidos. Richard me gustaba y me preocupaba, pero todavía no sabía bien si creerle. ¿De verdad había hecho estallar la bomba de Heathrow y asesinado en el umbral a la joven de Hammersmith? ¿O era el nuevo tipo de fanático que necesitaba la fantasía de violencia absoluta y solo parecía plenamente vivo cuando podía imaginarse como autor de espantosos crímenes? Bueno, la duda de Markham en este texto, ante el Socius de Gulpan y sus acciones atroces, refleja, creo, el egotismo contemporáneo. Traigo a colación una reflexión del filósofo Johann Huizinga sobre el juego, que justamente se pregunta, ¿dónde está el chiste del juego? ¿Por qué se entrega el jugador a su pasión? ¿Por qué la lucha fanatiza a la muchedumbre? En esta intensidad, en esta capacidad suya de hacer perder la cabeza, radica su esencia, lo primordial. Entonces, explotando esta vena lúdica de Peter, Gulpan impone una lógica, una conducta, un devenir, podemos pensar, del deseo, cuyo fundamento es el capricho. Un capricho bastante particular porque es inexpugnable en su determinación, irreductible en su orientación e inexorable en su ejecución. Y este perder la cabeza que mencionaba recién, citando a Huizinga, hace pensar en un yo no tanto en clave posmoderna, sino que aparece cada vez más como una respuesta, podemos pensar entre comillas, ¿no?, artística a los procesos de desubjetivación engendrados por la dictadura de la economía, en tanto una forma posible, entre otras, de resistencia. Y esto da la señal de un verdadero derrumbamiento del yo, cuyos cimientos ontológicos ya han sido socavados gracias a o vienen siendo socavados gracias a la mercantilización de los recursos humanos. Amenazada con el despido, la deslocación, la exclusión o la emigración, la identidad del Homo economicus es necesario que haya pasado antes por un proceso de autocosificación. Consecuencia es que sin yoes, pensemos en pluralidades, no hay garantía de otredad o de otredades. Traigo a colación justamente lo que dice el filósofo americano Richard Rorty, para quien la solidaridad humana solo puede entenderse con referencia a aquel con el que nos expresamos ser solidarios. Con la idea es uno de nosotros, en donde nosotros aquí es algo mucho más restringido y más local que la raza humana.
Entonces, en su pulsión terrorista, artística si quieren llamarla, Gulpan se opone al proceso de despersonalización posmoderno, basado en el oscurantismo, la sumisión, el conformismo y la retórica vacía, notas todas estas que desaniman y sancionan toda forma de expresión individual. Esas regresiones primarias al yo devuelven a la fantasía su valor de refugio propio, secreto, lento, aleatorio. Frente a la conducta entonces formateada que exige el mercado, Gulpan opone una búsqueda tan individual, tan singular, como obstinada, sinuosa, insegura, interminable, podemos pensar en definitiva monstruosa, para cierta mirada. Con cada fantasía de atentado, abre y pliega, a la vez que muestra al reverso de los espacios interiores, la reflexión, la ira y la violencia, para liberar justamente a las clases medias de Londres, tanto de las cargas autoimpuestas de la responsabilidad cívica, como de las trampas de una sociedad de consumo. Así, la acción de Gulpan se torna singular, como habíamos dicho, libre e irresponsable respecto de los circuitos político-económicos, adoptando la sombra de un líder carismático y temido, como el Green Child de James Berry, ¿no? Lo vemos en un acto un poco subversivo, terrorista. Bien, y el tercer eje sería entonces el paracosmos del Peter Pan ballardiano, que es el eje que cierra esta presentación. Si pensamos en algunos presupuestos acerca de la condición humana que subyacen al periodo hipermoderno de Ballard, podemos entender que estos son, por ejemplo, la exploración de la subjetividad postindustrial, la obsesión por el hiperconsumo de la clase media y la estética de los no lugares. Gulpan constituye entonces un tipo especial de antihéroe ahí, sórdido y a la vez anómalo. Y como todo antihéroe, realiza su propio periplo individualizante, que en este caso lo instituye como un sujeto paracósmico. Cuando hablo de paracosmos me refiero a un mundo paralelo, secundario o fantástico, creado por la fantasía del sujeto, creado por la fantasía yoica, a fin de evadir las características negativas del mundo real o primario, y del cual además puede erigirse como líder absoluto, aunque, atención, que esto no excluye el dolor, el sufrimiento, el miedo, mucho menos la frustración y la paradoja. Entonces se hablaba de este periplo del héroe, del antihéroe, que comienza en una situación totalmente territorializada, es decir, como perteneciente a una sociedad. Pertenece a la clase media, es un tipo de profesional reconocido, pero en ese periplo se va de a poco desterritorializando, sobre todo mediado por los distintos atentados menores o mayores que va cometiendo y en su enclave específico en esa isla manicomio, para terminar totalmente paraterritorializado como habitante singular, no único, de ese paracosmos sociopático del que sí es considerado el líder absoluto. Cito a Ballard. Oímos una explosión hace 2 noches. La estatua de Peter Pan. ¿Tú tuviste algo que ver? No, Sally, yo detesto la violencia. Pero te atrae. La bomba de Heathrow no se trataba solo de Laura. La bomba desencadenó algo. ¿Peter Pan es una amenaza tan grande? Sí, en cierto modo. James Berry, Mine, la sensiblería que pudre el cerebro y debilita la voluntad de la clase media. Estamos tratando de remediarlo. ¿Poniendo una bomba? Eso es aún más infantil. Justamente, Lacan nos dice que la imago está preñada de las correspondencias que unen el yo a la estatua en que el hombre se proyecta, como a los fantasmas que le dominan, en el cual tiende a redondearse el mundo de su fabricación. Tew, por ejemplo, dice que Millennium People, junto con Supercans y Kingdom Come, que son las obras que pertenecen a este periodo, está explícitamente centrada en un malestar subyacente, pero no individual o privado, sino comunal, que implica una serie de acciones colectivamente violentas, así como significativos impulsos agresivos. De esta manera, Ballard desarrolla una parábola inquietante, por lo menos desde mi punto de vista, sobre alguna de las constantes más difóricas de la sociedad postindustrial, como puede ser un exacerbado individualismo, un solicismo irresponsable, como en el caso de Gulpan, una progresiva nidificación del ser humano y un consumo acrítico del otro, sean estos sujetos o bienes de consumo, bienes materiales.
Gulpan entonces oficiaría como catalizador de la mirada del autor, quien establece una clara delimitación entre un nosotros y un ellos, con dos espacios bien definidos. El espacio del urbano confortable versus el espacio del urbano inestable. Se trata así de una mirada distorsiva que resquebraja la lente y disloca los espacios y las coordenadas societales, obligando a mirar de nuevo y con mayor detenimiento el, si me permiten torcer un poco el lenguaje, espacio de posibilidad de lo actual humano. Entonces, para ir redondeando, en su paracosmos, que devino en clave existencial, Gulpan reina imperturbable. Y cito, como había dicho Richard Gould, un acto inexplicable de violencia tenía una intensa autenticidad que ninguna conducta razonada podía igualar. Gassiolek sitúa a Millennium People justamente como parte de un imaginario apocalíptico. Bueno, significativa la imagen de una de las portadas, que es la que repongo allí. La instanciación urbana, esto nos dirige hacia la instanciación urbana de un paracosmos sociopático como elemento desestabilizador de la sociedad contemporánea, sí, en general, pero como factor catalizador de la existencialidad londinense en particular. Así que bueno, si comencé esta exposición dándole la palabra a Ballard, concluyo también otorgándosela a él para que cierre. ¿Qué dice? ¿No? Creía que los actos más inmotivados podían desafiar el universo con sus propias armas. Gould perdió ese juego y tuvo que ocupar su lugar con otros inadaptados, los asesinos aleatorios de patios de recreo y bibliotecas que cometían crímenes atroces en su esfuerzo por resantificar el mundo. Pero hasta Chelsea Marina sirvió para probar la teoría de Gould. Como pronto comprendió, la revolución estaba condenada desde el principio. La naturaleza había creado a la clase media para que fuera dócil, virtuosa y con mente cívica. La abnegación estaba codificada en sus genes. No obstante, los residentes se habían librado de sus propias cadenas y lanzado su revolución, aunque ahora solo se los recordara por la destrucción de la estatua de Peter Pan en Kensington Gardens. Les agradezco enormemente la atención. Muchísimas gracias, Daniel. Y como decía antes, ahora las preguntas las dejamos para el final de la mesa. Y seguimos en el orden, es decir, sigo yo, y dejamos a Manuel para el final. Yo voy a hablar de un autor que ya nombró Alejandro en la primera ponencia, que es Chana Miéville, y el título de la exposición es Rastros distantes en una Londres especular, acerca de The Tain, o el azogue, justamente de Chana Miéville. Voy a comenzar con un epígrafe que es el que Chana Miéville cita en su novela La ciudad y la ciudad. En algún recóndito lugar de la ciudad surgían, por así decirlo, calles dobles. Doppelgängers de calles mendaces y engañosas. Fin de cita. Esta referencia pertenece a las tiendas color canela del escritor polaco Bruno Schulz. La ciudad como territorio de alteridad será una de las constantes de la producción narrativa de este autor, la cual entra en tensión con la imagen de la ciudad que conocemos. Así, la narración se presenta como una contracara de la ciudad donde podemos reconocer ciertos espacios y rincones, nombres propios y referencias geográficas, pero también donde Miéville proyecta la decadencia del sistema y la degradación de ese espacio urbano. Abandono y tiempo, fuerzas que no pueden ser reconocibles, un enemigo que es tanto el propio sujeto que recorre las calles como aquellos que se muestran como el enemigo. Londres se constituye también como el territorio de lo inverso. Asimismo, la ciudad se presenta en su narrativa como una región de apariciones y oscuridades, de presencia y ausencia, de dobles que se desplazan por un territorio que siempre es distinto, un territorio en guerra. De este modo, lo extraño, es decir, aquello que irrumpe entre las calles, edificios aún reconocibles de Londres, siempre conduce hacia una reflexión acerca de los modos de construcción y delimitación de los territorios, tanto en el ámbito de la ciudad como en el ámbito biológico u ontológico.
¿Quién es o qué es el enemigo? ¿Cómo poder reconocerlo si es imperiosamente igual a quien percibe? Si, como señala Deleuze, lo virtual debe ser definido como una parte del objeto real, como si el objeto tuviera una de sus partes en lo virtual y se sumergiera allí como una dimensión objetiva, fin de cita. En este caso, lo ominoso estaría en pensar que aquello que debe mantenerse en el plano de la mera imagen, es decir, su virtualidad, atraviesa lo especular e interactúa con lo real. Y no solo interactúa, sino que lo transforma en ruinas. Por otra parte, la presencia latente primero y real después de esta amenaza es, claramente, otra forma en la cual el espacio parece organizarse. Un territorio que intenta recuperarse y a su vez escapa del campo de conocimiento estable y armónico por parte de quien observa. El territorio es alternativo y hostil, siniestro por momentos, pero casi nunca amigable, según la perspectiva de los personajes que lo recorren. Este trabajo se va a detener en esos aspectos que hacen de la ciudad una cartografía del desarraigo, de la degradación y de la imagen invertida del espacio. Por ello, en el Azogue se presenta como un relato donde la mirada actual sobre la ciudad es tan extrañificada, tanto como confusa, como la que se proyecta hacia el futuro, donde la crítica social en dicho texto da paso a una serie de acontecimientos, acciones que no son más que enfrentamientos, huidas y distintos grados de violencia que desembocan en una serie de preguntas tanto acerca de lo humano como de lo monstruoso. El abandono, la basura y lo residual acompañan al protagonista por un paisaje donde lo desolador forma parte de su propia cotidianeidad, donde el paisaje muestra una variedad de elementos que lo alejan de las ruinas de la antigüedad y saturan la imagen. Por ello podríamos señalar que Miebel nos muestra una nueva etapa en el desarrollo de la sociedad urbana, donde pasamos en este extenso período denominado antropoceno, de una sociedad industrial, al comienzo con la máquina de vapor y el carbón como signos metonímicos de un hiperobjeto contaminante ya indicado por Timothy Morton, a una sociedad claramente residual, donde los objetos no solo se ven reducidos en su uso, sino que también son descritos como corroídos, o donde los cuerpos muestran su alter ego monstruoso en esos enemigos que surgen desde los espejos. Incluso, en muchas de las obras de este autor, hasta podríamos contemplar una sociedad resquebrajada que contempla a algunos de sus miembros como residua o como excluyentes. Estos entran en tensión, justamente una tensión narrativa, a partir de distintos enfrentamientos. Por ello, en esta narración es necesaria la continua comparación con el pasado, dar señales de pérdida y de un orden que ya se ha disipado, un orden social y frágil que fue amputado del sistema urbano tal como lo conocían los personajes en un pasado no tan lejano. De este modo, lo propio se vuelve ajeno. Así, la ciudad en The Tain se vuelve un campo de batalla con todo lo que ello implica con respecto a las transformaciones del territorio. Por esa razón, el paisaje de la infancia, tal como lo muestra el narrador, se transforma en un mero recuerdo que intenta teñir las ruinas del paisaje presente. El paisaje inicial ya es desolador. Cito: la luz era dura, parecía achatar las paredes de Londres y aplastar el asfalto con un peso real. Era oprimente, de tanto roer los colores los vaciaba de profundidad. Fin de cita. La descripción de la imagen plana de la ciudad como una superficie que se van deslizando, por donde se van deslizando las imágenes, rápidamente deviene en una anticipación de esa serie de espejos con el azogue desgastado y agrietado, desde donde surgen los imagos. La narración nos presenta así dos superficies planas. Por un lado, la percepción inicial de la ciudad y las descripciones que lleva adelante el narrador, y por el otro, la apariencia del azogue, es decir, del espejo, y en esta tensión entre los espacios, lo cual nace de la imposición de las acciones sobre el reflejo, conlleva con el tiempo al enfrentamiento entre los sujetos y los reflejos de esos espejos, es decir, los imagos en la novela, que ahora también parecen ser sujetos y que luchan justamente por un
por el control de un territorio devastado. Retomando la vieja analogía entre Londres y Troya, el narrador extiende esta idea en su relato del enfrentamiento y la destrucción de la ciudad. Acordémonos que Geoffrey de Monmouth, ya en su Historia Regum Britanniae, o el poema, esto es del siglo XII, o el poema de William Dunbar en honor a la ciudad de Londres del siglo XVI, ya establecen o intentan establecer una relación directa entre el origen de la ciudad de Londres y Troya. Y cito justamente el párrafo donde justamente hace esta alusión que retoma justamente Chana Miéville de esta tradición. Los imagos habían llegado desde un lugar inexistente del corazón de la ciudad. Como troyanos, los londinenses se habían despertado con los invasores entre ellos. Habían salido tropas a la calle, barcos cañoneros habían bombardeado la ciudad desde adentro y arrasado Westminster y buena parte de la ribera. Fin de cita. Esta aparición modificó no solo el paisaje urbano a partir de la destrucción, sino también la división de territorios ocupados, abandonados o transitables. Por otra parte, también los londinenses habían cambiado o modificado su comportamiento. Cito, algunos habían vuelto peligrosos como animales aterrorizados. Fin de cita. El relato nos lleva a una fase final de esta metamorfosis urbana donde se nos muestra en palabras del narrador una ciudad agonizante, es decir, un proceso interminable de aniquilación. Todo comienza a aparecer un reflejo de otra cosa, y lo que antiguamente reflejaba claridad se transformó en una superficie opaca, como la superficie del Támesis o los mismos espejos, con su azogue oscurecido y en ruinas. En esta ciudad agonizante, el protagonista, Joel, es un viajero urbano, pero también un soldado y un lector que carga libros. Es también un cartógrafo que observa y delinea la nueva disposición del espacio. Es como quien sigue las líneas del relato sobre la superficie de un mapa. Si consideramos las referencias a los recorridos señalados por el protagonista, el mapa, la naturaleza de los enemigos que nacen de los espejos, la serie de descripciones de la ciudad y sus estados, enfatiza la experiencia visual. Esta percepción sensorial sufre una serie de transformaciones. Mirar desde el otro lado, ver a través de los reflejos, reconocer al imago como una suerte de ser que también percibe visualmente de manera extraña y que devela esta estructura doble que tiene el reflejo, donde quien observa vería en realidad un imago. Cito nuevamente a la novela. Aunque la obsidiana nos constriñeran como lámbar, cuando la miraban no se veían a sí mismos, sino a nosotros mirándolos, y a nuestro odio. La obsidiana nos revelaba como sombras. Fin de la cita. Pero también los personajes que emergen de las superficies espejadas son víctimas de su propia naturaleza especular. Son víctimas de las acciones de la humanidad. No pueden evitar reproducir las acciones violentas que se llevan a cabo en el mundo de Joel. Incluso la creación del contexto era una obligada imitación de ese otro mundo fuera del azogue, hasta que descubren que pueden escapar de esa situación de repetición y copia. La historia es recuperada y narrada como una suerte de leyenda de opresión, donde los cuerpos aparecen fragmentados, partidos dolorosos, reflejos parciales de nuestra experiencia en aquella alteridad del azogue. Vemos, entonces, que esta lucha deviene una especie de apocalipsis prolongado. Es decir, para que sea más claro, tenemos los personajes del ámbito de lo real que condicionan los movimientos de sus reflejos en los espejos. Entonces, estos reflejos, estos imagos, tal como aparece en la novela, se sienten atrapados de las acciones de los humanos. Entonces, en el momento que se liberan del espejo, comienza justamente la lucha por el territorio y en última instancia también por cierta voluntad de acción. Entonces, vemos que esta lucha deviene una especie de apocalipsis prolongado. No hay finalización inmediata, sino un paulatino derruir, que es visto como una lenta degradación de un sistema ya fragmentado. Si desde el comienzo del siglo XX pensemos en The Waste Land de T.S. Eliot, o en las imágenes de Londres de la poeta Jessie Dismore,
Por ejemplo, ya se nos habla de la fragmentación de la percepción de los sistemas de conocimiento de la decadencia y de la degradación. Miebel, por su parte, nos va a mostrar la contracara, la de la agonía en esa fragmentación, restos que aún parecen vivos. De allí que se refiere a los nombres tribales sacados de las películas Mad Max 2, donde la alusión a un futuro claramente distópico funcionaría como un disparador de imágenes y situaciones ominosas. Tal es así que aquello que es similar se vuelve monstruoso y los imagos se animalizan o incluso son denominados vampiros, otros enemigos del protagonista. En esta serie de recorridos de Joel, en uno de esos paseos de observación, desciende y se eleva cuando se encuentran con los pachogos o payog, como una especie de anagnórisis con respecto no solo a la situación en la que se encuentra, sino también como una catábasis, donde encuentra lo que ha buscado y necesitado, el conocimiento. De algún modo, todo conocimiento tiene las dimensiones de quien observa, o por lo menos de quien hace inteligible ese conocimiento. Otro aspecto que no podemos dejar de comentar es el traspaso de Joel a través del azogue, como una especie de Alicia a través del espejo, en un mundo invertido, en una Londres donde la derecha es izquierda y donde las letras pueden ser leídas de manera invertida. Nos dice Joel acerca de este encuentro con el territorio que justamente está en ese otro lado del espejo. Esto se parece a Londres, más que la Londres de ahora. Aquí no ha cambiado nada, ninguna exudación de imagos, ninguna señal de guerra. Es como era Londres. Fin de la cita. Entonces, la alteridad es lo más parecido a lo que éramos. Lo otro es similar a aquello que se nos muestra como propio. Contemplar una superficie es acceder a lo que se conoce. Es también estar en el límite entre una ciudad y las ruinas de esa ciudad. Joel se instala en esa indeterminación y es consciente de que la alteridad es parte de su propia naturaleza y puede convivir en el reflejo del azogue. Tal como señalan Caroline Edwards y Tony Venezia, cito, traduzco, la transgresión de los límites de las especies en el horror corporal de Mieville, une así la licuefacción de las categorías de géneros convencionales con la hibridación de formas anatómicas. Fin de cita. Hacia el final de la narración, esta doble naturaleza, entonces, emerge transgrediendo sus propios límites, tanto espaciales y territoriales como identitarios. Cito, después de muchos años de no sentir nada, descubro que estoy avergonzado y juro que no sé de quién, no sé cuál de mis traiciones me avergüenza. ¿Soy un mal hombre o un mal imago? ¿Cuál de las dos cosas me hiere? Fin de la cita. De aquí surge la pregunta por la superficie y por la imagen. ¿Cómo se percibe y se construye la ciudad y sus territorios? ¿De qué modo la palabra puede dar cuenta de esa ruina que se extiende por todo el paisaje? ¿Cómo diferenciar la ruina del abandono? Lo poético de la demolición. Hay un rumbo que va conformando Joel y que concluye justamente a su rendición final. La última oración de la novela dice, este es el relato de una rendición. No solo enmarca y resignifica todo el texto, sino que también nos da una señal del rumbo que quería imprimir el protagonista a su recorrido y a su plan. ¿Hay un objetivo desde el comienzo del relato? ¿Desde dónde comienza esta rendición? ¿En qué lado del espejo? Incluso podemos ver que el origen del relato está al final del volumen. Una referencia a los animales de los espejos de El libro de los seres imaginarios de Jorge Luis Borges. La serie de seres que nacen de este espejo o relato se proyectan en el texto de Miebel y se transforman, traspasan, no solo como una relación intertextual, sino como reflejos entre superficies, donde se destaca la invasión de un texto en otro, como el marco divisorio entre las monstruosidades, incluido el protagonista Joel. De Taine, el azogue, no es solo el título, sino que también es una superficie especular donde entran en conflicto una serie de fuerzas que descomponen el centro del sistema literario, pero también el sistema capitalista. Londres es una superficie donde un sobreviviente intenta algún tipo de continuidad en ese vacío
que se esconde detrás del conflicto armado. De algún modo, es una narración espejo donde intenta alcanzar algún tipo de neutralidad. En caminos contrarios, Yol va hacia el sur, el vampiro, es decir, ese imago, esa imagen especular, va hacia el norte. Y de este modo termina de establecer un nexo en ese espacio que no es aquí ni allá, sino solamente una superficie plana que siempre se confunde con la escritura. Muchas gracias. Bien, y pasamos entonces al último ponente, que es Manuel Winocourt, y que va a hablar también sobre este escritor. Y el título de su exposición es La ciudad fracturada, el caso Belfast y The City and the City de China Miéville. Gracias, Lucas. No, ¿Se gracias ve y a se vos. escucha? Perfecto. Excelente. Bueno, no voy a repetir el título. La ciudad y la ciudad es una novela del escritor londinense China Miéville, publicada en el año 2009, que transcurre en las ciudades vecinas de Bellel y Ulcoma. Las dos ciudades son estados independientes que existen superpuestas en el mismo territorio, coexisten en un mismo espacio físico. Algunos lugares son íntegros de una ciudad o de otra, y otros lugares están entramados. En los lugares entramados, una vereda puede pertenecer a Bellel y la vereda opuesta a Ulcoma. Un edificio puede estar en Ulcoma y el siguiente en la misma cuadra, en Bellel. No hay barreras físicas entre las ciudades, y sin embargo, toda la interacción entre las dos ciudades está prohibida y vigilada por una fuerza policial independiente llamada La Brecha. En esta ciudad, Miéville significa un policial negro al estilo de Raymond Chandler, con un asesinato crudo y un detective, Theodore Bourlou. En este trabajo vamos a comparar la situación de estas dos ciudades de la ficción de Miéville con la situación de Belfast, la capital de Irlanda del Norte, que a lo largo del siglo XX y hasta el día de hoy ha sido el escenario de uno de los casos de segregación urbana más extrema. Sugiero de paso que tomen la nota sobre la metáfora literalizada del trabajo de Alejandro también como contexto. Disculpen. En su artículo From Genre to Political Economy, Carl Friedman adelanta 3 hipótesis de lectura sobre esta novela. Sobre la primera hipótesis, que es su reflexión sobre el uso del género popular, solo queremos revisar la figura del detective como un agente de conocimiento urbano. El detective del policial negro debe recorrer las calles de la ciudad, entrar en contacto con el submundo criminal, con la pobreza y arriesgar su propia vida para resolver el caso, y gracias a esto tiene él mismo la capacidad de saltearse las leyes cuando así lo requiere. Si bien el detective sirve a las autoridades, tiene una mirada desde abajo, una mirada al nivel del suelo. Es un caminante de la ciudad. Según O'Connor, Bourlou no es solo un caminante, sino un flaner, que intuye significado a partir de la arquitectura y la estructura social de ambas ciudades a medida que deambula por las calles. Fin de cita. La capacidad de Bourlou de derivar un significado de elementos idiosincráticos plasmados en la ciudad resultará crucial para resolver el crimen. Como decíamos, los límites de las ciudades no son físicos, pero la interacción está prohibida, de modo que los habitantes han refinado la técnica del desver. Desver, y también desoír, no es necesariamente ignorar lo percibido, sino retroactivamente apartarlo de la conciencia. Los habitantes de Bellel deben necesariamente ver a la ciudad vecina de Ulcoma para reconocer en ella los caracteres propios, la vestimenta y la arquitectura, para luego ignorarla activamente. Aquí la representación del proceso de desver de las calles entramadas en la adaptación de la BBC en forma de miniserie. En esto recuerda al Doublethink de 1984, porque es una operación activa y dogmática de negar la realidad. La lectura semiótica de la ciudad es tanto en la novela como en la realidad una operación de supervivencia para los habitantes. En Belfast, un niño del barrio protestante reconocerá la bandera de la República de Irlanda en los barrios católicos y sabrá que caminar por esas calles significa peligro. Lo mismo en el caso contrario, con las banderas de Ulster, que es la primera aquí de la izquierda,
la Union Jack también de la Escocia en barrios protestantes. En la novela de Mieville, cito, los primeros años de un niño Bechelí son un intenso aprendizaje de signos. Seleccionamos tipos de prendas, colores permisibles, modos de caminar y posturas, todo muy rápido. Esta educación semiótica ocurre de pequeños porque es esencial para la vida en la ciudad segregada. ¿Recuerdan de esta imagen el cartel de Coca-Cola ahí que se superpone al mural de los Yankee Protestant Boys? Esto nos lleva a la segunda hipótesis de Friedman. El objeto de la sátira, cita de Friedman, el objeto de la sátira central de La ciudad y la ciudad es el nacionalismo xenofóbico. El concepto de que ambas ciudades ocupan un espacio físico idéntico funciona como un mecanismo de extrañamiento que resalta lo absurdo y el vacío inherente a la oposición nacionalista por las cuales los seres humanos a menudo sacrifican sus vidas. La ciudad dividida es, en la historia real, a menudo un incisivo ejemplo de futilidad política. Mieville construye una figura de división xenofóbica que es retratada como químicamente pura, por así decirlo, al ser revelada como completamente formal. Fin de cita. Los barrios bajos de Belfast están espacialmente separados por los muros de paz, erigidos la mayoría durante los Troubles, y los cruces y accesos al centro de la ciudad son limitados y estuvieron por muchos años vigilados por el ejército británico. En cambio, entre Bechelio y Ulcoma no hay muros de paz ni controles policiales que perjudiquen la movilidad de las personas y los bienes a través del espacio, sino una construcción ideológica reforzada por una fuerza de policía omnipresente pero a su vez invisible. Los límites nacionales están más bien introyectados en las mentes de los habitantes. En su libro Imagined Communities, Benedict Anderson define una nación como una comunidad imaginaria que conecta al individuo con otros individuos que no necesariamente conoce y les asigna una estructura horizontal. Hay una camaradería entre personas que ignora las estructuras de poder y explotación económica para poner a todos en el mismo nivel de la nación. Una nación se imagina además como limitada. Sus fronteras están determinadas por la existencia de otras naciones. Según Anderson, el nacionalismo es un artefacto cultural característico de la modernidad, una especie de backlash al proceso de secularización que caracterizó el iluminismo del siglo XVIII. La pérdida de sacralidad y la continuidad del alma, luego de la vida terrenal, habría dejado una especie de vacante, una necesidad de una explicación trascendental para la muerte. El nacionalismo nace entonces de una transición del orden divino hacia un orden cultural, donde la comunidad nacional se plantea como una resistencia a la disolución y el pluralismo. La imaginación nacional está lo mismo que la religiosa, preocupada por la muerte y la trascendencia, y pretende dar un sentido eterno a la muerte arbitraria de personas. Esta imagen es de un memorial en el barrio de The Falls, en Belfast, perdón por la marca de agua, pero ahí no se llega a ver bien la inscripción, pero recuerda a un batallón del IRA que hicieron el sacrificio supremo en la búsqueda de la libertad irlandesa, dice ahí la inscripción marcada abajo. En la novela, ambas ciudades tienen poderosos grupos nacionalistas que defienden los intereses ante la amenaza de la unificación con la otra ciudad y también contra la amenaza percibida de otras naciones, de refugiados musulmanes, de inmigrantes judíos, de activistas de todo tipo. Por ejemplo, los ciudadanos auténticos, el grupo nacionalista de Bechel, llevan ropas paramilitares, parches que dicen Bechel primero, y habían llevado al cabo atentados terroristas contra los expatriados en el Ulcoma Town de Bechel. Estos símbolos y acciones trazan un claro paralelo con los grupos paramilitares como el IRA y el UBF en Belfast, la violencia xenofóbica, el asesinato, o incluso la amenaza de la violencia potencial resulta un poderoso mecanismo para reforzar las fronteras nacionales internas. El procedimiento de Mieville es, como decía Friedman, es enrarecer ese espacio para dar un vuelco formal y llamar la atención sobre el aspecto ideológico de la frontera, que resiste a este complejo entramado de espacios urbanos al punto del absurdo. Aquí un plano de Belfast, similar a los planos imaginarios de Bechel y Ulcoma, donde se ven los muros de paz y las zonas. La zona oeste de Belfast es la más segregada. Ok, la tercera hipótesis de Friedman
Concluye que el conflicto principal de la novela es fundamentalmente socioeconómico. Se trata del problema del desarrollo desigual, uneven development, teorizado por Marx, Engels y sus sucesores, y que puede describirse como un crecimiento económico rápido y caótico, lo que crea un paisaje urbano segmentado de desarrollo y miseria. Para las naciones sujetas al imperialismo o ciudades atrasadas, como Beshel y Ulcoma, que habían sido naciones satélites de la Unión Soviética, cita de Friedman, los únicos segmentos de la economía nacional que están completamente desarrollados son aquellos que enriquecen a los patrones extranjeros. Sujetas así a los intereses de los superpoderes capitalistas, las economías de países menores crecen de manera desigual, antinatural, dejando detrás un paisaje de gran opulencia que se opone a barrios bajos abandonados, marginalización social. Esta es la característica fundamental del paisaje urbano posmoderno, fragmentación y acentuación de la desigualdad. Desde los años 70, las grandes ciudades industriales de Europa se encontraron con la necesidad de efectuar una transición económica de gran calibre. La globalización, la enorme capacidad industrial de los países asiáticos, disminuyó la importancia relativa de estas ciudades industriales, tanto en el bloque occidental como en el soviético. Y estas ciudades se encontraron frente a dos alternativas: o adaptarse a una nueva economía de servicios y capital intelectual y financiero al estilo americano, o o entrar en un lento proceso de decadencia. Las ciudades de Beshel y Ulcoma presentan estos dos caminos. En primer lugar, una tímida resistencia, incapacidad de adaptación; en el otro, una rápida y vertiginosa modernización que convierte al centro histórico en un distrito financiero caracterizado por rascacielos, muros de vidrio espejado. Según Neal Martin, Ulcoma y Beshel, como aspirantes a ciudades globales y emblemas del deterioro postfordista, condensan las alternativas que parecen agotar el vocabulario de la modernidad urbana para el año 2012. Si Beshel es el epítome del fatalismo económico, Ulcoma, en cambio, se rinde a este modelo de la ciudad orientada a servicios. Belfast fue durante el siglo XX la ciudad industrial por excelencia, capital irlandesa de construcción de barcos. Aquí una postal del astillero de Belfast, de la construcción del Titanic. Y en los años 70 comenzó este proceso de desindustrialización que llevaría al gobierno local a formular un plan para hacer esta transición hacia una economía de servicios. El plan haría foco en el centro de la ciudad como atracción turística, centro comercial y financiero. La formulación de este plan coincidió con el estallido de The Troubles en 1969, y no es casualidad que el momento de mayor tensión y violencia etnosectaria coincidiera con la decadencia económica del sector industrial, cuyos trabajadores habitan los barrios más segregados de la ciudad, como The Falls y Shankill al oeste de Belfast. La desesperanza económica refuerza las enemistades etnosectarias. El plan estuvo por muchos años detenido, con la ciudad atrapada en un violento conflicto. Resultaba difícil atraer inversiones de capital internacional. Ya en el cambio de siglo, el gobierno de la ciudad retoma este proyecto de modernización, que consiste en desarrollar el centro de la ciudad y la ribera del río Lagan, como decíamos, y presentar estas zonas como un lugar neutral, lejos del sectarianismo de los barrios bajos, para invisibilizar así los continuos problemas de la segregación y hacer más atractiva la ciudad a capitales extranjeros y al turismo. Este acercamiento naturalmente no hizo más que profundizar la marginalización económica del viejo sector industrial y profundizar la distribución desigual de la riqueza. Para la ciudad de Beshel, el crecimiento económico, por la inversión extranjera, es motivo de orgullo nacional, en competencia con la ciudad opuesta. Hay todo un chiste donde a Beshel lo llaman el estuario del silicio, como si fuera una especie de Silicon Valley de segunda. Vamos ahora entonces rápidamente a revisar el final de la novela, donde Mikhail Biurik, el funcionario de Beshel, que está encargado de supervisar las ferias con empresas extranjeras y atraer al dólar yankee, como dice Bourdieu, sería representante de esta fuerza implacable de modernización. Al final, el detective Bourdieu se encuentra a Biurik junto con Ian Croft, representante internacional de la compañía de software Core Intech, y un grupo de ciudadanos auténticos, que eran estos nacionalistas de Beshel. Descubre ahí que Yoriavik, que es el asesino de la novela, que murió a manos de detective, había sido manipulado por el funcionario Biurik para montar una operación de contrabando en beneficio de la multinacional extranjera. Y ahí, de manera lastimosa, Biurik hace pasar estas relaciones comerciales de Beshel como un acto de patriotismo. Bourdieu le responde con cinismo
Cita, ¿qué hacen los ciudadanos auténticos con un liberal vendido como tú? ¿Quieres hacer que otros buenos soldados como Yori acaben muertos? Björk entonces se habría aprovechado de esta facilidad de los nacionalistas para matar y morir por la patria, esa aceptación de la muerte, y entonces la novela termina retratando al nacionalismo como susceptible de manipulación política en el mejor de los casos y en el peor como una fuente de muertes absurdas y futilidad política, como decía Friedman. La frontera nacional, en suma, siempre es desfavorable para la megacorporación, para la cual la ciudad es una fuente de recursos a explotar y mercados para aprovechar. El contrabando es el crimen por excelencia de las fronteras, porque se trata de mover bienes por allí donde la movilidad está restringida. El nacionalismo busca erigir bordes y mantenerlos mediante la apelación a una identidad cultural compartida y la promesa de la violencia en caso de moverse fuera del borde. Mientras que el interés de las transnacionales es diluir los bordes y acceder a mercados sin restricción, entonces el problema termina siendo uno de flujos de personas y bienes, de fronteras y la capacidad de defenderlas en el siglo XXI. Muchas gracias. Lucas, estás muteado. El micrófono, Lucas. Gracias. Hola, muchas gracias, Manuel, decía. Muy interesante también tu exposición. Tenemos un par de minutos para hacer una o dos preguntas rápidas. Si tienen algún comentario o pregunta, este es el momento. Sí, está Graciela Mayet que levantó la mano, Lucas. Ah, no la vi. Ah, acá está, sí. Hola, Graciela. Te escuchamos. Hola. Bueno, quería comentarle a Alejandro, hacerle así una pregunta, si él considera que acaso existe una línea constante entre la literatura del siglo XVIII respecto del relato de horror, del gótico, y que se continúa en el XIX, como todos sabemos, y el relato distópico futurista propio de esta cultura posmoderna, como él nos ha mostrado con su trabajo. Es un poco amplio. No sé si hay algún aspecto en particular que te interesa que desarrolle, porque es muy amplio, y después si nos vamos a la literatura gótica, o sea, desde ya que hay conexiones entre el gótico, el gótico tardovictoriano, y la literatura, la novela gótica, tal como surge en las últimas, digamos, 1790, el boom de la literatura gótica, pero no sé exactamente a dónde apuntaría concretamente la consulta. O sea, si es un paralelismo entre eso, si veo alguna conexión entre el gótico y esa literatura distópica, que igual es hasta ahí distópica, quiero decir, esta es una novela que va más allá, no creo que se piensa, por lo menos las de Moorcock, estas en particular, no sé si se piensan como distópicas, utópicas, no las enmarcaría en ese sentido, pero eso nos lleva a toda una discusión que tiene que ver con el final de la novela, que va más allá de lo que desarrollamos, que tiene que ver con la posibilidad de un nuevo comienzo, cuando después del fin del tiempo los personajes son relocalizados en lo que parece ser el principio del tiempo, pero en realidad es un nuevo ciclo del universo, o sea, más allá en el futuro. Y en ese sentido se da ahí la pregunta sobre en qué medida ese nuevo comienzo, esa nueva situación de Adán y Eva encarna algún tipo de potencial utópico, o si de alguna manera ya encierra la hubris, digamos, esa desmesura, esa problematicidad, como para iniciar de nuevo el ciclo de destrucción que se supondría que estaba cerrando. Igual no sé, realmente no, es muy amplio, es muy amplio. O sea, no sé si apuntabas a algún aspecto en particular. Sí, en general apuntaba a esa temática de lo extraño, del horror, de lo caótico, ¿no? Que hay como una línea de continuidad desde mucho tiempo atrás, es como, digamos, una constante en la literatura anglosajona, ¿no? Particularmente. Sí. No, sí, definitivamente. Podemos hablar de continuidad o no, ya la idea de continuidad tiene que tener una especie de relato mítico que uno está estableciendo, cuando uno hace conexiones entre diferentes puntos muy separados en el tiempo, por ejemplo, decir, bueno, hay alguna continuidad entre el gótico del siglo XVIII y el XIX, bueno, ya la idea misma de continuidad implica una concepción de la historiación de la literatura como una continuidad.
habría que ver en qué términos podría responderse esa pregunta desde la especialización literaria, en qué términos en realidad remitiría a un sentido común o a una cuestión más mítica. Pero así en términos muy generales no podría decir más que eso. O sea, tenemos que ir a algún aspecto específico. Pero acá en este caso las novelas no desarrollan aspectos que tengan que ver con lo gótico o con el horror o con lo distópico, en un sentido por lo menos ostensible. Así que bueno, es una reflexión más o menos general lo que me surge. Bien, muchas gracias. Y a Daniel le quería comentar que este tópico de estar en el otro, de ser en el otro, lo encontramos en John Keats, en El Ruiseñor, y también en algunas cartas que él escribió respecto a su propia experiencia de sentir que vivía en otro ser, que su ser se continuaba en otros seres. Cuando entraba, por ejemplo, a una habitación y veía ciertas personas, sentía como que su ser corría hacia otros. Cortázar también tiene esta experiencia y la manifiesta en relatos como Una flor amarilla y el famoso cuento Axolotl también, ¿no? A las que hace, experiencias a las que hace alusión en ensayos sobre John Keats también, ¿no? Gracias, Graciela, por el aporte. Gracias a ustedes. Bien. Por una cuestión de tiempo vamos a tener que cerrar acá esta primera mesa. Les agradecemos muchísimo y nos vemos en un rato en la segunda mesa que va a estar focalizada en el tema Irlanda. Así que bueno, en un ratito nos encontramos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias.